La Iglesia Católica, una institución que durante siglos ha inspirado y promovido muchas de las obras arquitectónicas más fascinantes de Occidente. En todas las edades del hombre se han construido impresionantes monumentos que elevan al cielo el corazón humano. Desde sus orígenes, el cristianismo se ha dedicado con devoción a la edificación de bellas construcciones, la fuerza del románico, la vibrante alegría del gótico, la sencillez del estilo cisterciense, el equilibrio del renacimiento, la emoción del barroco. Y ahora, pues no sé lo que hay ahora, la verdad. Me da la sensación como de que hay algo que falla en la manera en la que construimos las iglesias desde hace 50 años. Todos estos edificios se han construido así bajo la excusa de que son edificios funcionales. Y así hay iglesias que parecen pues asociaciones de vecinos o centros de salud, que están diseñados bajo el mismo patrón y con los mismos materiales. Pero tú te preguntas, ¿son tan funcionales de verdad? Pues mira, ya te doy la respuesta porque no. Son edificios en los que hay eco, en los que en invierno hace muchísimo frío y en verano muchísimo calor, y en los que hay goteras. Por lo general. Hay edificios del siglo XII que siguen en pie, prácticamente en el mismo estado en el que se construyeron, mientras que hay edificios que se construyeron hace 15 años y que ya se están viniendo abajo prácticamente, exagerándolo un poco. Pero lo peor para mí no es que no sean funcionales, sino que es que son espantosos, que se han quedado viejos. Cuando digo viejo me refiero a pasado de moda. Nadie considera hoy que la Catedral de Toledo esté pasada de moda. Sin embargo, ¿qué piensas tú de esto? A ver, con todo mi respeto a la gente del Buen Suceso, que es la que se reúne aquí, que son gente fantástica e encantadora. Pero aquí el problema es que cuanto más moderna es una cosa, antes pasa de moda. Y esta es la gran dialéctica contradictoria de lo novedoso, que si algo es súper novedoso, dentro de poco ya no va a ser novedoso porque va a haber otras cosas que sean más novedosas que aquello que nosotros consideramos novedoso. Nada se mantiene en la categoría de lo novedoso. Y esto es dramático cuando se refiere a arquitectura sacra, porque las arquitecturas de las iglesias están llamadas a permanecer. Por eso considero que es imposible, según una intención vanguardista o progresista, porque nos vamos a pillar los dedos muy rápidamente. Mientras que el concepto de lo clásico perdura. Cuando digo clásico me refiero a ese esfuerzo humano por recrear cosas que participen de una belleza atemporal, que permanezca. Lo clásico no pasa de moda, o al menos no pasa de moda tan fácilmente como lo que consideramos rompedor en cierto momento. Si tenemos la paciencia y la humildad suficiente para construir edificios que participen de esta belleza atemporal, estaremos haciendo una inversión a largo plazo. Y este edificio seguirá sirviendo a la comunidad que se aloje en él para seguir celebrando la fe de una manera viva y renovada cada generación. Mira, te voy a poner un ejemplo que es la iglesia de los Carmelitas Descalzos de Burgos. Más o menos al término del Concilio Vaticano II, los Carmelitas Descalzos de la ciudad de Burgos quisieron cambiar de templo, o al menos algunos de ellos. Y claro, tenían una pequeña iglesia de principios del siglo XVII, que por lo que dicen debía ser una joyita. Y por supuesto no le iban a dar permisos para derribar esta obra de arte. Así que, ¿cuál fue la manera de gestionar la situación? Pues nada, un poco de dinamita y por la noche ¡pum! Los carmelitas volaron el edificio, y no solo por una cuestión de espacio o de funcionalidad, sino porque había venido a la iglesia un nuevo aire de progresismo que nacía ciertamente de una mala comprensión de los escritos del Concilio Vaticano II. Esto no solo pasó en Burgos, pasó en una gran mayoría de las iglesias. Se quemaron retablos, se destruyó mucho patrimonio sacro y se construyeron iglesias que, en fin, siendo optimistas, digamos que envejecieron muy mal. Y así los carmelitas cambiaron esta iglesia de aquí por esta iglesia de aquí. Llámame radical, pero yo diría que la historia de la arquitectura sagrada termina con Antoni Gaudí, y ojalá que canonicen pronto a este muy buen señor, que además de ser un arquitecto ungido por el Espíritu Santo, era un cristiano de los pies a la cabeza. Si uno sigue el itinerario lógico que va desde el paleocristiano hasta los distintos artes neo del siglo XIX, que es una historia del arte que tiene también sus luces y sus sombras, por supuesto, uno se da cuenta de que el modernismo, también llamado Art Nouveau, es verdaderamente el siguiente paso lógico dentro de esta cadena. Y el modernismo aplicado a la arquitectura sacra, la verdad que dio muy buenos frutos en su época. Vamos a encontrar una arquitectura que sintetizaba de una manera bastante
solvente los elementos de la tradición anterior, pero aplicando las nuevas sensibilidades y también los nuevos medios arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una arquitectura alegre, colorida, bastante agradable a la vista, que respeta los patrones clásicos pero imprimiendo una cierta novedad que además resulta reconfortante a los sentidos, también con sus luces y sus sombras, sí. Pero Gaudí, en el Templo de la Sagrada Familia, quiso conjugar nada más y nada menos que la sabiduría que él había recibido de 3 libros distintos: el libro de la naturaleza, el libro de la revelación y el libro de la liturgia. Es cierto que al principio de su obra él quiso imprimir como su sello personal. Él así en su juventud era bastante dandy y se la daba pues de arquitecto recién salido de la facultad y quería que le aplaudieran, pero como es lógico. Luego se va viendo un proceso de evolución espiritual en Gaudí bastante interesante. De tal manera que el Templo de la Sagrada Familia, que comenzó siendo como la obra de arte de su portfolio, se acaba convirtiendo en una obra a mayor gloria de Dios a través de la veneración de la Sagrada Familia de Nazaret. Y el resultado es estremecedor, asombroso. No soy yo enemigo de lo moderno, ni mucho menos, pues si no, no me gustaría la Sagrada Familia. De lo que soy enemigo realmente es de lo antitradicional o anticlásico, que tiene efectos desastrosos, especialmente en lo que se refiere al arte sacro. Pero es que tú me estarás preguntando, ¿qué es el arte sacro? Abel, ¿qué es el arte sacro? Pues he hecho yo un esfuerzo, ¿vale? Un esfuerzo importante para intentar explicarme en 6 puntos. 6 puntos por lo que yo considero que una obra arquitectónica es arte sacro. Los 6 requisitos del arte sacro. Por lo cual tiendo a pensar que si no respeta en general estas 6 características, pues mira, pues no. No es nada fácil, pero allá vamos. Primero, la consagración de las formas. Porque si es arte sacro, tendrá que ser sagrado. ¿Y qué significa sagrado? Pues separado para Dios. Ya hablé también de esto cuando hablábamos de la música sacra, que es un vídeo que te recomiendo vivamente porque he puesto un trozo de mi espíritu en él. Pienso que en el arte sacro no se pueden usar letras, colores o utensilios que sean profanos. No se puede usar una jarra de cerveza para consagrar la sangre de Cristo. No se puede. Sino que todo lo que se use tiene que estar como ungido y dedicado específicamente al culto. Porque si no, nuestro cerebro se laguea y empieza a identificar las cosas profanas con las cosas sagradas y no funciona, no cumple su cometido. Y a pesar de que me gusta el circo y me gusta el heavy metal, pues no me gustan los sacerdotes vestidos de payaso o las misas metaleras. ¿Qué hacía cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Un poco para mí demasiado fuerte, pero bien. Segundo, en el arte sacro no puede haber una primacía del autor y de su genio inspirado. Como digo, en Gaudí lo hubo al principio, pero no después. Gaudí no terminó su obra en vida, no tenía prisa por echarse flores. Dijo, pues que lo termine hoy, porque esto va a ir para largo. Y Gaudí, de alguna manera, dio libertad para que los arquitectos siguientes a él pues imprimieran también los nuevos estilos que fueran surgiendo a lo largo de las décadas. Lo que pasa es que yo creo que Gaudí no sabía muy bien lo que estaba por venir, porque si lo hubiera sabido, no hubiera dicho eso. En contraste, Subirachs, que es el que hizo la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, que a mí me parece que ya pueden ir desmontándola, si alguien me pide a mí mi opinión. Según cuentan, Subirachs se sintió muy ofendido porque él no recibía los mismos honores que recibía Gaudí por la obra de la Sagrada Familia. ¿Ves cómo el cambio de perspectiva? Mira, dejando a un lado que la obra de Subirachs es bastante pobre, a mi juicio, desde el punto de vista técnico, mira este gallo, me parece que lo que imprime Subirachs es como un deseo de dejar su firma, su sello, su genialidad. Y esto descoloca un poco el sentido integral de la Sagrada Familia, que es una obra que es un culto a Dios. En los autores verdaderamente sacros es posible ver una atención a la naturaleza, tanto en sus formas como en sus colores, como en su ritmo. Y esto es lo que hace que algo perdure, porque es que la naturaleza no cambia. En cambio, un autor que quiera echarse flores, pues no va a mirar la naturaleza, se va a ver a sí mismo y va a intentar romper con ese orden natural para crear algo, digamos, sorprendente, vanguardista, rompedor. Decía Gaudí que el gran libro siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer es el de la naturaleza. Y los otros libros se toman a partir de él. En ellos, en los otros libros, se encuentran los errores y malas interpretaciones de los hombres. Y además, el arte sacro tiene que tener la mirada puesta en la revelación. Que para eso es arte sacro, al servicio del evangelio, y no al servicio de los intereses mundanos de los hombres. Hablaremos más de esto. No se puede crear de la nada, que es como el gran deseo del hombre contemporáneo, convertirse en fabricante de su propia obra al margen de todo lo demás, como partiendo desde cero. Y es que de la nada, nada sale. Fíjate en esta capilla para la que Rothko pintó estos cuadros. Pues eso, nada. En tercer lugar, yo diría que hay que respetar el dinamismo de la tradición. Tradición, que en griego se dice paradidomi, que es la entrega.
Entrega y recepción. Es Jesús el que se entrega y nosotros lo recibimos. Esta es la completa dinámica de la tradición apostólica, que se entrega esta palabra de uno a otro en una sucesión apostólica que se prolonga por generaciones y generaciones. Si rompemos con esta tradición, con este paradidomi, estamos rompiendo con la dinámica del evangelio, y esto no es poco. Es cierto que esta tradición evoluciona y se profundiza, pero lenta y orgánicamente. No en clave de ruptura o de protesta. Es un flujo temporal que se remonta a la Pascua de Jesucristo. No me refiero que sea copiar lo anterior, no es copiar. De ahí un poco también el fracaso del neogótico, el neorrománico, el neomozárabe y todos estos estilos también de principios del siglo XX que, en fin, no eran la panacea. En cuarto lugar, la positividad. Y positividad no me refiero a carácter optimista, me refiero a positividad en el sentido etimológico, de positum, de lo dado, de lo que está ahí, de lo evidente. No hay arte cristiano que sea enigmático, críptico, la manera del Tate Museum, que tienes que estarte preguntando continuamente qué puñetas quiso decir el autor en cada obra de arte. Jesús es el icono evidente del Padre. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho visible, se ha hecho tangible, abrazable. En Jesús, Dios ha dicho una palabra definitiva y bastante clara en el sentido de que es positiva, que se ha dado, que se ha manifestado. Esta palabra es su Hijo Jesucristo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús siempre quiso ser entendido, comprendido por los pobres y los humildes. No por los intelectuales de su época, que también, de hecho, muchas veces quedó a oscuras para los círculos y las élites intelectuales de su tiempo. Pero es que en el arte contemporáneo pasa justo lo contrario, que solo lo entienden un pequeño grupi de gente que se supone que entiende las profundidades. Percal, vaya percal. Y el resto del pueblo, pues ya está. Como somos ignorantes, pues no entendemos nada. Es que no entiendes la profundidad del plátano pegado a la pared. Y de nuevo, en Subirach encontramos esto. ¿Me quieres explicar tú qué es esto? Este sudoku masónico raro. ¿Eso qué es? No se entiende. Por tanto, no puede ser considerado arte sacro. El arte sacro en realidad es pop. Es decir, que está hecho para el público. Para el gran público, para facilitar las cosas y no complicarlas. En quinto lugar, yo creo que el arte sacro debe producir devoción. Es una palabra que está un poquito olvidada, o que en las últimas décadas ha gozado de mala prensa. ¿Cuál es la cualidad del arte que produce devoción? La unción. El arte tiene que ser ungido. ¿No te parece que era más ungido el arte anterior a las vanguardias cristianas? Porque compárame tú este Cristo de Murillo con este Cristo de Tim Burton. Bueno, de Tim Burton no, de Jaime Perelló. Es el Cristo de Burgos. ¿Te acuerdas de la iglesia de antes? Pues... Nadie va a pensar en los niños. ¿Buscas una antítesis del concepto de unción? Pues mira, aquí lo tienes. Compara eso con La Estrella, atribuida a la Roldana, que es una obra que cala hasta lo profundo de nuestras emociones, que la Virgen parece que está expirando como su Hijo Jesucristo, sobre todo cuando la ves en persona, cuando la ves en una procesión. Compara eso con otra obra de arte que es el Cristo de la parroquia de Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife, que es tan feo que la gente tuvo que inventarse el mito de que estaba hecho con chatarra del accidente aéreo del aeropuerto de Los Rodeos, para darle algún tipo de explicación, porque es que mira que es feo. Y no solo feo, porque algo puede ser feo e inspirar devoción. Es que no tiene unción, y ese es el problema. Y la sexta característica que diría yo que es propia del arte sacro es la inspiración. Al final, el artista tiene que hacer el esfuerzo por poner lo menos posible de sí mismo y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que realice a través de él su obra. Y esto implica una gran humildad y una gran disposición, además de una gran capacidad de silencio y escucha, que también. Cada vez que digo que no encuentro en el arte contemporáneo ni un solo templo que sea para mí arte sacro, la gente me trae ejemplos. Uno de los ejemplos más traídos es la Catedral de Nuestra Señora, en Brasilia. Pero es que yo me pregunto qué diferencia a esta catedral de un bonito aeropuerto. Entonces no se cumple la ley del arte sacro, y es que tiene que estar separado, consagrado. Y además que es que yo soy muy crítico con el concepto de liturgia circular. Mira, la liturgia circular se estableció a partir del Concilio Vaticano II, no porque el concilio lo dijera, por un deseo de hacer una liturgia más participativa y abierta, cuando lo que se consiguió fue exactamente lo contrario. Porque ¿se te ocurre a ti algún tipo de forma geométrica más cerrada que el círculo? Para que alguien se incorpore a un círculo, tiene que ensancharse el círculo entero, tiene que moverse todo el mundo, porque una persona no cabe en un círculo cerrado. Mientras que la liturgia lineal, donde todos nos dirigimos a Cristo, facilita la incorporación de cualquier persona, como si fuera una peregrinación hacia la vida eterna. Así que no me digas tú que el círculo propicia una liturgia más abierta y participativa, cuando lo que está haciendo
haciendo precisamente es concederle más protagonismo aún al sacerdote, que era precisamente lo que después del Concilio Vaticano II se quería evitar. Así que no me parece que la estructura de la Catedral de Brasilia sea la más propicia. Y es que hablemos del altar ya que estamos con esto, porque me da continuamente la sensación de que el altar, tal y como se viene construyendo después del Concilio Vaticano II, no propicia de ninguna manera la atención, la centralidad que Dios tiene que tener en cualquier acto sagrado celebrado en un templo. Antes parecía que todos los elementos estaban simétricamente ordenados en torno a un núcleo central de importancia, que era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que además como signo geométrico ya implica de alguna manera que tiene que ser el centro. No sé si lo percibes. ¿Pero qué pasó después? Que hubo un desperdigamiento de todos los elementos. De manera que no te extrañes si no sabes exactamente cuando subes al altar hacia dónde tienes que hacer inclinación o genuflexión, porque es que hay multitud de opciones posibles. No puedo hacer inclinación a la cruz, inclinación al altar, genuflexión al sagrario, genuflexión al sacerdote, postración sobre el suelo, yo qué sé. Pero es que hay posibilidades infinitas porque tampoco tenemos muy claro cuál es el centro del altar en cada momento. Está todo como desparramado. En conclusión, lo normal hubiera sido, a mi parecer, que el arte sacro hubiera evolucionado de manera integral y que se hubiera prolongado el modernismo como estilo artístico. ¿Qué pasa? Que el modernismo naufragó con la llegada del Concilio Vaticano II y la apertura de la Iglesia a las vanguardias artísticas. Y eso rompió la tradición y por tanto también la esencia del arte sacro. Pero no hay que perder la esperanza de que recuperemos de alguna manera ese sentido y que vuelvan a crearse edificios con esa belleza atemporal que ha caracterizado a la historia de la Iglesia Católica en Occidente, que es a lo que me he referido en todo este vídeo. Si quieres fundamentar tu opinión sobre este y otros temas, no te olvides de que tenemos disponible para ti un curso completo de teología, en el que llevamos ya 30 sesiones o no sé cuántas, hablando desde los primeros principios de la fe, como la Trinidad, la creación, la encarnación, hasta las cosas de nuestra vida cotidiana que implican un conocimiento teológico, la relación con nuestra sexualidad o la manera en la que usamos del dinero, por ejemplo. En este curso respondo a todas tus preguntas teológicas en el chat, al que estamos siempre atentos ahí, y también, si te haces miembro, podrás disfrutar del canal de Telegram, que está abierto ahí para que puedas tener una comunidad en internet que te ayude a lo que sea que necesites ayuda. La gente está muy contenta y por eso te invito. Y no te olvides de poner aquí tus comentarios sobre todo este asunto, que va a sembrar la discordia. Pero aún así, no sé, me gustaría leer tus comentarios. ¿Qué opinas tú de la iglesia de tu barrio, de la iglesia de tu pueblo? ¿Crees que es arte sacro? ¿Sí? ¿No? Pues espero tus comentarios. Estamos unidos en la comunión de los santos y ¡viva Dios, tío! ¡Aleluya!